No es en realidad nada nuevo, pero una de las consecuencias de todo este tema con los audios ha sido también exponer con mucha crudeza cómo se manejaban algunas sentencias por violación. La semana pasada se ha publicado finalmente en el Diario del Peruano la ley muy importante, la 30838, impulsada por la congresista Indira Wilca, acá con nosotros, que digamos, genera unas modificaciones, ¿no?, al Código Penal con lo que tiene que ver con violación. Pero antes... violación de menores, ¿no? Pero antes, precisamente poner como pie esta conversación, ¿no?, de la que conversábamos, hablábamos, perdón, ¿no?, entre los magistrados, entre el juez Inostroza y el juez Ángel Romero, que es otro juez supremo, donde el segundo le pregunta a Inostroza sobre esta famosa casación, donde le dice muy claramente cuál era esta casación que tú sacaste, la del Santa, la famosa casación del Santa, que tú sacaste que favorece, ¿no?, al violador, así lo dice. Hace algunos días hemos tenido al doctor Prado Saldarriaga, nuevo presidente del Poder Judicial, asegurando que esa casación va a desaparecer de la faz de la tierra. Pero eso nos demuestra cómo se manejaba. El diablo está en los detalles acá, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente, por eso una característica de esta ley que hemos aprobado, que ya digamos se ha publicado y que entra en vigencia desde el día de hoy justamente, es que no estamos haciendo un simple cambio en las penas, ¿no? Que muchas veces es lo que suele difundirse más rápidamente. Y se reclama, ¿no? Lo que se reclama es cadena perpetua para todo, o incluso algunos han querido sugerir otros mecanismos de sanción, digamos, que no necesariamente están contemplados en nuestra legalidad. Lo que esta ley justamente aborda es ese conjunto de aspectos que permiten no solamente sancionar de mejor manera, sino mejorar los mecanismos en el procedimiento de sanción. Por ejemplo, estos vacíos que tú bien señalas cuando se usa, por ejemplo, los mecanismos de la terminación anticipada, que es un mecanismo que se usaba para hacer más ágil el proceso, pero que finalmente se fue distorsionando a tal punto de que el agresor lo usaba para poder tener menos condena. O digamos, un hecho que también se fue suscitando, digamos, ya de manera sistemática como un factor de impunidad es el mecanismo de la prescripción. Los delitos de violencia sexual, los delitos de agresión sexual prescribían en nuestro país, sobre todo cuando eran cometidos contra menores, porque los menores, por la vulnerabilidad que tienen, se animaban a contarlo, a denunciarlo, a exteriorizarlo, a compartirlo siquiera con alguien de su confianza. Cuando eran adultos. Muchísimos años después que el delito había ya sido cometido, entonces existía una mínima posibilidad de que eso pudiera ser denunciado, investigado y condenado, prescribía. Entonces, hoy, incluso con delitos en los que el propio agresor hubiera confesado, ¿eh? Porque yo, lastimosamente, y creo que mucha gente en digamos, contexto en el que hay más condiciones para hablar de estos casos, para hablar de los delitos de violencia en el ámbito familiar, en el ámbito de violencia contra la mujer, de la violencia sexual, se puede hablar más, hay gente que se atreve a romper, como se dice, este miedo que antes existía, ese tabú, y hay situaciones en las que el propio agresor confiesa, ¿no es cierto?, ha confesado que cometió un delito, pero por el paso del tiempo... Estas modificaciones ya prohíben la prescripción. Una de las cosas, y yo creo que uno de los avances más importantes es la prescripción en ese tipo de delitos, es decir, que un delito cometido, por ejemplo, en adelante, no va a ser objeto de impunidad por la prescripción. ¿Habían beneficios para los violadores también en caso de estos tuvieran hasta 21 años, me parece? Había beneficios, ya no, porque justamente una de las primeras leyes que aprobamos en el Congreso fue la eliminación de beneficios penitenciarios para los sentenciados por violación sexual, por violencia sexual, pero esos beneficios se extendían todavía para algunos otros delitos, digamos, similares, los llamados... tocamientos o actos contra el pudor, ¿no es cierto?, que son las otras formas de violencia sexual que no necesariamente implican una penetración, como está establecido en el Código Penal. Hoy como estamos los términos que habla el juez Inostroza. Que hablan en esos términos, ¿no? Y que además estamos modificando en esta ley justamente. Hemos modificado todos estos delitos que, sin ser pues un acto de la tipificación que tiene la violación sexual en el Código Penal de penetración, son delitos que atentan contra la libertad sexual, esos tocamientos. No tiene que haber penetración para que haya delito. Que hoy están denominados bajo esta ley tocamientos sin consentimiento. Esa modificación de nomenclatura también se ha incorporado y se extinguen los beneficios penitenciarios también a quienes cometen esos delitos. Explíquenos, por favor, precisamente este tema de que señala la falta de libre consentimiento como elemento determinante para considerar la violencia sexual como delito. Sí. ¿De qué estamos hablando? Este es un cambio importante, es otro de los aspectos que se está modificando, que no tiene que ver solamente con incrementar la pena, sino en la manera misma en la que se concibe la situación del delito. Hoy día, tal como está, o más bien, hasta el día que fue ya publicada la norma, esa norma nueva, el tipo penal de violación sexual estaba definido por un acto, ¿no?, en la que se cometía una agresión sexual
en la que el contexto fuera de violencia o de grave amenaza. Es decir, que tenían que existir alguno de estos dos elementos para que un hecho de violencia sexual fuera considerado tal. Entonces, todos sabemos que no necesariamente los hechos de violencia sexual o de violación sexual son cometidos en una situación de violencia o de grave amenaza. Un acto puede ocurrir de de un momento a otro en una fiesta. O de violación sexual se puede dar, por ejemplo, contra un menor Ujú. por alguien de su entorno familiar, Así que no es. es un hecho lastimosamente poco común o poco frecuente, en el que esta persona, el agresor, abusa de la confianza que tiene la víctima, abusa de la relación que tienen, la subordinación que hay también puede producir intimidación. Entonces no estamos hablando de que la violación sexual ocurre solo cuando hay violencia o amenaza, o grave amenaza además. Ahora, para terminar, congresista, todo esto también nos habla, y el tema de los audios, nos habla que falta un cambio cultural, evidentemente, en el Poder Judicial. Esto te estaría dando pues unas líneas, ¿no? Unos parámetros para poder impulsar ese cambio cultural. Sí. Pero si no, ya sabemos en policía, antes hemos conversado con ustedes el tema de las comisarías, usted lo ha visto también de primera mano, pero evidentemente tenemos que impulsar un cambio desde la base de la El primer institucionalidad del Poder factor, Judicial. digamos, de transformación es y va a seguir siendo la educación que tenga sin ningún temor digamos, valores que promuevan la igualdad. Ese va a ser, creo, el mayor elemento de transformación desde el Estado. Evidentemente hay una responsabilidad en las familias, en cada uno de los ciudadanos, pero el Estado tiene la posibilidad de que estos cambios puedan propiciarse de manera sistemática. Es decir, no con hechos aislados, sino con patrones de formación, de transformación de las mentalidades sostenidos en el tiempo y a través de un entorno, digamos, donde se pueda promover la formación desde la edad más temprana. Entonces, ese es el elemento principal. Pero las normas, cuando se ponen del lado de las víctimas, creo que también contribuyen a que haya una comprensión distinta de los hechos de violencia. Cuando una norma valida la impunidad, como lastimosamente pasaba muchas veces en nuestro país, lo que hacía era hacer que interioricemos que es normal que un magistrado pueda apelar a una casación, a una interpretación laxa del Código Penal o de las leyes para decir acá no hubo violación, acá hubo consentimiento, en el caso de una niña de 13 años, que es una de las cosas que además evidenciamos en el informe que hicimos de las sentencias del señor Inostroza y que hemos pedido además que puedan ser revisadas. Ojalá que eso se concrete, pero entonces las leyes tienen un componente de sanción y de acceso a la justicia, pero creo que si las leyes además están construidas desde la posición de las víctimas, ayudan también a que se entienda que son elementos que permiten cambiar la mentalidad de las personas. Gracias, congresista Indira Ulca, por esta conversación. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Caracas.